Bueno, hermanos, vamos a entonces a continuar con la siguiente sección, con la ayuda del Señor. Entonces vamos a continuar. Estamos en el sexto sello ya. Apocalipsis 6 del 12 al 17. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Así es. ¿Quién podrá sostenerse? Esa misma pregunta está ahí en el Salmo, ¿no? En el Salmo 23, si no estoy mal. Recordaba la hermana Elcida, ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, hay unas señales, hermanos. Hay 5 señales aquí. Un gran terremoto, el sol se oscurece, la luna se vuelve como sangre, las estrellas caen sobre la tierra y el cielo desaparece como un pergamino. 5 señales. Estas señales se repiten en 7 textos de la escritura. Curioso número, 7 textos, como el Señor diciendo, eso se tiene que cumplir. O sea, esto es así, como yo he dicho. Vimos el sábado pasado que esto no es simbólico, esto es literal. Aquí ya termina en este sello, por lo menos el lenguaje ya no es simbólico, sino que el terremoto es, no sé, un zarandeo, el sol es, no, es literal, pero va a reflejar la situación también espiritual y del mundo, como ya lo vamos a ver. Aunque no es simbólico, hay una condición en la iglesia también, porque aquí vamos a ver también el mensaje a la iglesia de Filadelfia, ¿ok? Que son los eventos internos a nivel del pueblo de Dios. Por ahora estamos en los eventos externos, lo que está sucediendo externamente al pueblo de Dios, y es en el siglo XVIII que comienza a suceder estos eventos, ¿ok? ¿Alguien se acuerda cuál es el primer cumplimiento de este gran terremoto? Lo vimos hace la semana pasada, el sábado pasado. ¿Cuál es el nombre que se le da a ese gran terremoto y en qué año fue? ¿Alguien se acuerda? Preguntamos. ¿Alguien tiene la respuesta? 1700 y algo, o estoy mal. Sí, Perdón, no me señora, acuerdo. 1700. 55. Muy bien. 55. El terremoto de, ¿cómo se llama? Lisboa. Lisboa, porque el epicentro fue en Portugal. Así es. Entonces, ese evento es el que abre el sexto sello, el gran terremoto de Lisboa, como lo hemos leído en el conflicto de los siglos. ¿Ok? Este es el cumplimiento de esa época. ¿Ok? Desde luego esto se tiene que volver a cumplir porque la iglesia fue vuelta al desierto. Entonces ya vamos a ver cómo transcurrieron los eventos, ¿no? En esa época y qué fue lo que pasó. Entonces, esos 5 eventos están ahí descritos en el sexto sello y son eventos literales, fenómenos de la naturaleza que van a mostrar que el gran día de Dios se acerca. Y tienen un orden, además. No son en desorden, es en orden. Por eso la hermana hoy coge desde el terremoto de Lisboa 1755. Y ahora vamos a ver la segunda señal. El sol se puso negro como silicio. ¿Ok? Entonces vamos a seguir leyendo el conflicto para seguir la secuencia de estos eventos. Entonces el terremoto de Lisboa, el que vimos el sábado pasado,
1 de noviembre de 1755 se cumplió este terremoto. Era el Día de Todos los Santos, la fiesta católica de Todos los Santos. Era un día donde estaba mucha gente celebrando esta fiesta, las iglesias y todo eso. Entonces, ese día ocurrió este fenómeno. Tsunamis, ya vimos, hasta las costas de acá de Brasil hay registros de un tsunami en 1755, como que al siguiente día, porque la onda pues venía desde Europa y llega y golpea acá las playas del noreste de Brasil. Estuve mirando ayer que por casualidad miré, o sea, fue algo mundial realmente. Entonces no fue solo en Europa, se sintió en todo el planeta este terremoto. Desde luego los daños más grandes fue en la península ibérica y el norte de África. Bien, entonces vamos a continuar con el conflicto de los siglos. Vamos aquí a ver. No sé si la hermana Mari nos puede ayudar, si es tan amable, con el Listo. siguiente texto. 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el obscurecimiento del sol y de la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada. El Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos 13, 24. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Ok. Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Acá hay un texto, Marcos 13:24. Vamos a entender, hay algo que hay que entender aquí. Primero hay que definir. Entonces, el texto de Marcos 13:24 dice, en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Ok? Ese texto bíblico. Vamos a ponerlo acá, Marcos 24:29. Entonces, perdón, está en Mateo, y en Marcos. La señora Juárez usa el de Marcos. ¿Qué es aquellos días? ¿Ok? Según la enseñanza de los pioneros, esto, o la hermana White en el texto que vimos, aquellos días se refiere al periodo de los 1260 años de dominación papal. ¿Ok? Aquellos días, cuando vemos esto en Marcos 3, en Mateo 24, se refiere a los 1260 años. ¿Ok? A ese gran periodo de tiempo. ¿Alguien se acuerda de qué año empieza a qué año empieza? Los 1260 años de dominación de la Roma papal. Para aclarar. ¿De qué año a qué año van? Bueno, si alguien se acuerda. 1758 fui. No, ¿en qué año comienza y en qué año termina? Ah, no, no. Okay. Y la otra palabra que se usa acá es la tribulación. Hay una tribulación que sucede en aquellos días. ¿Ok?
Nadie se acuerda cuándo comienza los 1260 años. Esta pregunta la hemos hecho 1.000.000 de veces. Si alguien se acuerda, por favor, puede participar. En aquellos días. ¿Esa es la que iría hasta 1844, o Tommy? No, esos son los No, ¿cierto? 2300 tardes y mañanas. Ah, ya. Entonces, los 1260 años, ¿cuáles son? ¿De Solo qué año a tengo qué año? Sí, 538 a 1798. muy bien, hermana Lucy. El Señor la siga bendiciendo. Muy bien. Amén, así sea. Esos son los 1260 años, del 538 a 1798. Pero hay otra línea metida dentro de esos días de dominación de la Roma papal y es la tribulación. ¿Ok? La tribulación no dura 1260 años. Primero porque el Señor dijo que la iba a cortar. Lo que Él acorta es la tribulación, no aquellos días, porque aquellos días es una profecía de tiempo fija, eso no se puede mover, ¿sí? Pero lo que sí se puede mover es la tribulación. El Señor dijo que la iba a cortar, ¿ok? Y entonces, como dice acá, vamos a volver al texto de la hermana White. Entonces, enfoquémonos, concéntrese para los que todavía no manejan esto, por favor, si no se pierden, ¿listo? Dice acá, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, ¿sí no? Los 1260 años, persecución papal, ¿ok? Hay una tribulación, la tribulación es lo que se acorta. ¿Listo? Y dice el Señor que después de esa tribulación, perdona, aquí ahorita vamos a ver ese, después de esa tribulación, vendrían un evento que es el oscurecimiento del sol y que la luna no iba a dar su resplandor. O sea, el Señor está colocando en un lugar específico de tiempo cuándo debería ocurrir ese oscurecimiento del sol. Y Él dice que es después de esa tribulación. ¿Listo? Entonces, esto tiene un tiempo determinado, ese oscurecimiento del sol. Y fue una forma sorprendente cómo se cumple esto. Vamos al detalle. La señora White dice que los 1260 días o años terminaron en 1798, tal cual. Pero la persecución o la tribulación no iba a terminar en 1798. ¿Cuándo aproximadamente terminó esa persecución? Acá lo dice la hermana White. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Pregunta, ¿cuántos años son un cuarto de siglo? ¿Alguien? El siglo tiene 100 años, ¿verdad? Claro, 25. 25 años. Muy bien, muy bien. 25 años. Eso, muy bien. Si la hermana White dice casi un cuarto de siglo antes, eran 25 años. Ok. Ahora, quitémosle 25 años a 1798. ¿Eso qué me da? ¿Alguien hace la cuenta por allí? O la hacemos acá en línea. ¿Cuánto le dio? 1798, quítele 25 años. ¿Qué año llega? 773. Eso, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a corroborarla acá. 1798, le quitamos un cuarto de siglo, que son 25 años, y eso a 1773. O sea que alrededor de esa fecha, porque ella dice casi un cuarto de siglo, o sea, es un número para redondear. No se sabe con certeza realmente cuándo terminó la persecución, no se sabe, es difícil, no hay un registro, no hay un edicto así importante, pero sí hay varias cosas que me dicen que alrededor de esa fecha, 1773, se termina la persecución. ¿Ok?
Entonces yo voy a colocarlo acá 1773 y le voy a colocar un moñito. Ese moñito quiere decir en matemáticas aproximadamente, y eso lo usan también en la literatura. Cuando usted ve este moñito, quiere decir que es alrededor de ese año. ¿Listo? Que no es en ese año, pero sí es alrededor. Ahí alrededor. Listo. Entonces la hermana Juárez está diciendo que esa persecución fue acortada unos 25 años aproximadamente. ¿Qué evento se encuentra uno ahí en la historia que le diga a uno que sí las cosas empezaron como a cambiar realmente? Bueno, yo encontré algunos, los voy a compartir, solamente los vamos a enumerar. Por ejemplo, el 17 de junio de 1773 se firma un edicto de tolerancia a todas las religiones en Rusia. O sea, eso es importante. Rusia en ese momento ya era una potencia mundial. ¿Okay? 17 de junio de 1773 se firma un edicto de tolerancia a todas las religiones en Rusia. Eso fue firmado por la señora Catalina, la zar de Rusia, Catalina la Grande que llaman. ¿Ok? Entonces, ahí se deja ver de qué. Sí, más o menos en ese momento se empiezan a dar las cosas. ¿Ok? Otro dato. En 1774 se disuelve la Santa Inquisición acá en Brasil. Otro dato interesante, mira, la Santa Inquisición se disuelve en Brasil y por ende no solo en Brasil, sino en todas las colonias también de España empiezan a disolverse. Otro dato, en 1775 comienzan los diálogos en Francia para legalizar los matrimonios protestantes de los hugonotes, que ya no vivían en las ciudades, vivían a las afueras, porque están a las afueras, pero comienzan esos diálogos para legalizar los matrimonios, no solo los matrimonios, sino los niños que nacen, porque ellos no eran reconocidos por la ley. Y en la corte del rey Luis XVI comienza a considerar el caso de los hugonotes. O sea que, y Luis XVI finalmente va a firmar un edicto, años después, de tolerancia, y ese también finaliza la persecución en Francia. Entonces miren que alrededor de esa fecha ocurren varias cosas, y sé que hay más eventos, ¿sí? Yo busqué, encontré estos, pueden haber más. Pero entonces esto nos demuestra que alrededor de 1773 sí las cosas cambian para el pueblo de Dios. La tribulación se acorta. ¿Listo? Entonces, una cosa es aquellos días y otra cosa es la tribulación de aquellos días. ¿Listo? Voy a subrayarlo acá. Aquellos días son los 1260 años y la tribulación es otro evento dentro de esos 1260 años. Ahora, los 1260 años, como bien dijeron, comienzan en el 538. Pero en ese año no comenzó la persecución ni la tribulación. El Papa todavía no tenía poder realmente. O sea, sí tenía ya todo para dominar, ya tenía todo el poder para dominar, pero todavía no tenía toda la hegemonía ni empezó a sacar edictos para perseguir a los cristianos, no había. Entonces tampoco inició la tribulación en el 538. De hecho, el Papa tiene unos enemigos aguerridos que son los lombardos y hasta que no se libra a los lombardos ellos no pueden dominar a sus anchas. Entonces fue un proceso, ¿ok? Es un proceso. Entonces tampoco podemos decir que la tribulación comenzó en el 538 y lo vimos en el cuarto sello. Es que deseen repasar el cuarto sello. Entonces, acá yo pinto una gráfica para entenderlo. Mire. Este es la barra azul, representa los 1260 años. O como dice Mateo o Marcos, aquellos días. ¿Listo? Aquellos días. Y la barra naranja representa la gran tribulación de aquellos días. Entonces, si usted nota, yo más o menos
traté de buscar como que dónde empezaba realmente la persecución para el pueblo de Dios con el dominio papal. Y veo que empieza las primeras persecuciones hasta el siglo VIII. Y eso coincide con los lombardos, que son sometidos finalmente cuando Carlomagno y Carlos Martel y todos estos Carlos de la Francia, los carolingios, le dan al papado esas tierras que estaban ocupadas por los lombardos. Y los lombardos siempre asolaron a la sede papal, fueron su freno. Pero ahí se libran de ellos finalmente, hasta el siglo VIII. Y ahí el Papa ya empieza a perseguir, digámoslo así, a hacer, de pronto no a hacer martirio, pero empieza a ponerse las cosas difíciles, ¿no? Porque yo preguntaba al Señor, ¿qué es tribulación? O sea, ¿es solo martirio? No, tribulación es cuando hay presión, hay problemas, ¿sí? Persecución. Eso, hay problemas por tus creencias. Y empieza como una angustia en el pueblo de Dios, se tienen que trasladar, se tienen que ir de las ciudades al campo. Ahí aparecen los valdenses que antes estaban en la ciudad, se van yendo al campo de a pocos, progresivamente. Entonces sí hay un cambio allí, siglo VIII. Y como ya vimos, va hasta 1773 más o menos, porque puse 75, 73 más o menos, para, sí, 25 años que dice la hermana White, desde el 73 al 98. Y esa es la gran tribulación. Entonces la gran tribulación no dura los 1260 años, por misericordia del Señor. Sí, no dura, imagínense todos esos años. Fueron acortados. Y en el siglo VIII no fueron tan como las de la Edad Media, por así, como la Edad Media más avanzada, quiero decir. Realmente lo más duro empieza con las cruzadas en el siglo XII, que ya uno ve que son edictos que sacan y van y eligen ejércitos para ir a perseguir a judíos, a cristianos y hasta gente del Islam, ¿ok? Musulmanes, o sea, ahí empieza ya, el Papa ya tiene mucho poder en el siglo XII, o sea, estamos hablando del año 1100. En el año 1095 comienza la primera cruzada, 1095. Entonces el Señor por misericordia pues no permitió que todos los 1260 años fuera de persecución. Entonces, esto es para diferenciar la gran tribulación de los 1260 años. Son dos barritas que la gran tribulación está metida dentro de los 1260 años, eh, pero no son lo mismo. ¿Listo? No son lo mismo. Bien. Volvamos a, si hay alguna pregunta, hermanos, por favor, si no quedó esto claro, lo tenemos que volver a repetir, lo repetimos de nuevo, no hay ningún problema. Entonces, por favor, siéntase en libertad de preguntar. Sí. No, hermano, Ujú. un edicto o algo que no alcancé a escribir, el nombre de la reina, ¿cuál era? Catalina, la Cat, zar de Rusia, la La Catalina la grande. Grande. Ujú. de Rusia. Sí, señora. Sí, señora. 1773. Gracias. Ok. Bien. Entonces ahí tenemos, eso es bien importante aclararlo porque sobre todo en profecía hay que, no, y en toda la Biblia, cada frase que hace el Señor hay que meditarla, pero sí, no hay que tomarla a la ligera. Entonces, los hermanos pioneros sabían muy bien esto. Esto está en el libro de Urias Smith, también explicado. La hermana White lo explicó aquí brevemente en una diapositiva. ¿Sí? Entonces, la tribulación no es igual a los 1260 años. ¿Ok? Porque esto no se puede acortar. Esto es algo ya fijo que el Señor le dio digámoslo así, a ese poder para que tuviera su dominio, el poder de la Roma papal. ¿Mm? Entonces, cuando veamos aquellos días, son los 1260 años, ¿ok? Aquí en Marcos 13, en Mateo 24, es donde habla de esta terminología, se usa en aquellos días y se repite como 3 veces, en aquellos días, en aquellos días, en aquellos días.
se refiere a los 1260 años. Para ese momento, ¿no? Para ese cumplimiento. Porque eso se va a volver a cumplir lo que pensamos hasta ahora, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué iba a pasar después de la tribulación? Vamos al texto bíblico otra vez aquí más grandecito, Marcos 13, 24, 25. Ahí no dice después de aquellos días. Nota, el texto de Marcos es bien claro. El texto de Marcos dice en aquellos días y dice después de la tribulación. Entonces yo me voy al gráfico y digo, después de la tribulación, si estando todavía en aquellos días, o sea, en estos 25 años, justo después de la persecución, de la tribulación, ocurre el oscurecimiento del sol. O sea que el oscurecimiento del sol tiene que ir después de 1773. Y eso se cumple de modo asombroso. ¿Ok? El Señor ratifica. Y se cumple el 19 de mayo de 1780. 7 años después de finalizada la gran tribulación. Aquí en 1780. 7 años después, número 7, como para ratificar, se cumple el oscurecimiento del sol. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Voy a poner acá una línea negrita para representar el oscurecimiento del sol. Voy a ponerlo así bien gruesita. Color negro. Representa el oscurecimiento del sol. Va por acá. Justo 7 años después de concluida la gran tribulación. O sea, hermano, la gran tribulación se refiere ahí, fue a la cruenta persecución de los cristianos, la época apostólica, ¿o no? Estoy La confundida época, ahí. a la Roma papal, la persecución de la Roma papal, hermana Doris. Después del 538, ¿sí? Sí. Y entonces ahí aparece, viene lo del sol, el oscurecimiento del sol, ¿sí? Exacto. Sí, después de 1773. ¿Listo? O sea que el oscurecimiento del sol tenía que darse después de la gran tribulación. Note que ahí no dice después de aquellos días, después de los 1260 años, no. Es después de la tribulación que ocurrió durante los 1260 años. ¿Ok? Entonces, ese es como el Señor está dando un tiempo acá, o sea, está dando no un tiempo, sino un orden de las cosas como se deben dar. Y otra cosa bien importante, este orden se tiene que cumplir porque en todos los 7 textos está ese orden. El mismo, primero el terremoto, después el sol negro, después la luna como sangre y después las estrellas que caen a la tierra y después el cielo que se desvanece como un pergamino. O sea, eso tiene un orden. Y ese orden está en todos los textos, en los 7 textos que hay. ¿Listo? Hay que tener presente eso. Entonces, en este cumplimiento ya ocurrió un terremoto, pero noten que el Señor no dice que el terremoto iba a cumplirse después de la tribulación. No, Él no dice eso. Lo que se va a cumplir después de la tribulación del sexto sello es el oscurecimiento del sol. ¿Ok? El oscurecimiento del sol. Vamos a marcar aquí. ¿Cuándo inicia el sexto sello? El sexto sello inicia en 1755. Con el terremoto de Lisboa, ahí se abre el sexto sello. ¿Listo? Ahí. Y luego, después de que termina la gran tribulación, vendría el oscurecimiento del sol. Eso a mí me da como un orden de los eventos, ¿sí? Y el Señor dice que cuando veamos esto es porque el Señor ya está a las puertas. Está ahí cerquita. O sea, ya es muy, muy cerquita. O sea, cuando el sexto sello se vuelva a abrir y veamos esos eventos así en orden,
Hermanos, eso ya es, esto está a las puertas, como dice la palabra del Señor. Eso ya es cerquita, es en esa generación. Entonces vamos a ver el oscurecimiento del sol. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entiende lo que se explicó? Esto es bien, bien importante. ¿Por qué el oscurecimiento del sol se tenía que dar? ¿Sí? ¿En qué momento se tenía que dar eso? Hermano, me hace un favor. Sí, señora. El orden de los eventos. Primero el terremoto. Segundo, el sol, el oscurecimiento del sol. Se nombró Ajá. después lo de la luna, la tercera. La luna se vuelve como sangre. Ah, 3 señales, son 5 señales la cuarta, literales. la caída de las estrellas. Sí, la caída de las estrellas. Y la quinta, el cielo se desvanece como un pergamino. Ya, 5 gracias. señales. Listo. Bien. Entonces vamos en la segunda. Y estamos explicando por qué esta es la que da cumplimiento a lo que el Señor está diciendo en Marcos 13. Porque es después de la gran tribulación. O sea, después de 1773 se tenía que dar el oscurecimiento del sol. ¿Sí? Está dando el Señor un tiempo específico, un cumplimiento. Listo, que se tenía que dar en esos momentos. Bien, vamos a leer entonces el conflicto de los siglos que hay. Vamos explicando más, hermana Jessica, por favor, estos dos diapositivas. Único o casi único en su especie, por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó. Fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780, inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de Nueva Inglaterra. Bueno, ¿qué es Nueva Inglaterra? Ya lo explicamos cuando vimos el tema de los peregrinos. ¿Alguien se acuerda qué es Nueva Inglaterra? ¿A qué se le llama Nueva Inglaterra? Porque A eso es unos muy importante. estados de Estados Unidos cuando ellos llegaron, ¿sí? Eso, sí. ¿Alguien se acuerda de los estados? ¿O de Creo que alguno de ellos? Maine, donde era la sierva. Maine, Maine. El estado de Maine, Maine, Maine. El Maine, estado de Maine, sí. Pensilvania No, Pensilvania no hace parte de ese. o Nueva York, algo así. No, vamos a recordarlo. Rhode Island, ¿no está ahí? Rhode Island, sí, Rhode señora. Island. Vamos a recordar qué es Nueva Inglaterra. ¿Por qué sucedió allá? Porque es que eso no fue al azar. Miren, acá está el estado de Maine. Esto es al noreste de los Estados Unidos. Noreste. ¿Ok? Allá en la frontera con Canadá. El primer estado es Maine. El segundo estado es New Hampshire. El tercer estado es Vermont. El cuarto estado es Massachusetts. ¿Ok? El quinto estado, que es pequeñito, se llama Rhode Island. Estuvo el primer estado con libertad religiosa que existió. Y el siguiente estado es Connecticut. 6 estados. ¿Listo? A eso se le llama Nueva Inglaterra aún hoy día y se le llamaba en esa época porque ahí fue donde empezó los Estados Unidos. ¿Listo? Y fue donde llegó el pueblo de Dios. Había otra colonia más abajo de Nueva Inglaterra que se llamaba Virginia. En esa época todo esto se llamaba Virginia. Pero esa colonia no prosperó. Ya ven, no prosperó. En 1622 llegaron los indios y asesinaron a todos los que estaban ahí. Todos, casi todos. Pero Tengo esa una colonia no pregunta. existía. Sí, señora. Esa Nueva Inglaterra, ¿a qué facción? Esa Nueva Inglaterra pues viene a ser de la facción de la Roma imperial. Claro. Es que tengo un conflicto y yo todavía no he podido encontrar como el orden de eso. A mí se me da la impresión que fuera lo otro y no sé en qué momento lo toma imperial, pero bueno, no. Ya. Pero tú lo tienes ya claro, ¿es imperial?
Sí, porque los católicos quisieron meterse acá. Por ejemplo, acá está Maryland, mira, la tierra de María. Eso es católico, de la Roma papal. ¿Sí? Virginia, acá abajo. O sea, los católicos se quisieron meter más hacia el sur. Digamos, Florida. Todo esto era católico. Ajá. Entonces después es que la Roma imperial no tenía todavía colonias. Y es cuando el rey Jacobo le como que le piden cuenta y le dicen, bueno, eso allá no está prosperando y la Roma papal se está ahí de a poquitos apoderando. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ahí es cuando se le abren las puertas a los peregrinos y pueden irse de allá de Inglaterra y de Holanda donde estaban. Y llegan, Los financian, ¿no? los Pero financian. ahí no se podría decir que ya Roma papal va perdiendo el control porque se aproxima a 1798. Claro, ellos van perdiendo el control. Y la prueba de ello es que la colonia que ellos establecieron en Virginia no prosperó. No prosperó. ¿Mm? Y fundan tierra de Maryland, todo eso, pero ahí no les da, no les da, no les da. Pero Esto, no, ujú, sigue, perdón. la que sí prospera es la de Massachusetts, donde llegan los hermanos peregrinos, aquí, en esta bahía. Eso es. Pero, o sea, digamos, pero la primera que ¿llegó de Roma imperial o llegó de Roma papal? De Roma papal, porque la Roma papal, ellos Ujú. empiezan a conquistar Florida. Como está tan O cerca sea, cuando aquí, los peregrinos llegan a a Nueva Inglaterra, arriba al norte. Nueva Inglaterra. Eso. Sí, los católicos inician cogiendo Florida, lo que Y hoy es todavía no Florida. había llegado a Roma imperial, ¿sí? Todavía no había llegado a Roma Imperial. Y esto es por la cercanía que tenían con estas islas de abajo, ¿no? Ujú. Que es donde llega Cristóbal Colón. Desde esa época, ellos todas estas islas las empiezan a coger. Y la parte más cercana a Estados Unidos, a estas islas, es Florida. De hoy en día es Miami, Orlando, todo esto era colonia española. Esa es la historia. Después es que llega en el siglo XVII, 1620, es que ahí sí llegan los de la Roma imperial. Lo que le parece a uno curioso el asunto es que estos de la nobleza negra que pertenecen, llamemos a esa Roma imperial, ellos mucho antes de Cristóbal Colón, pues ya conocían se supone, nuevo mundo, ellos ya lo tenían, ya habían venido, ¿no? Claro, Y bueno, esos son poderes, es por estrategia comercial y económica que no querían que supieran, perdón, que claro, existían. claro. Estrategia, es verdad. Bueno, esa entonces es Nueva Inglaterra y es ahí donde se inicia los Estados Unidos realmente. Las demás colonias que están abajo no prosperan así. O sea, aquí se establece el gobierno. Recuerden Rhode Island con Roger Williams. Se establece el concepto de libertad religiosa, o sea, los pilares fundamentales de lo que va a ser los Estados Unidos. Aquí empieza el comercio fuerte en estas colonias. Las tierras son muy bendecidas. Nueva Inglaterra es el corazón de Estados Unidos, lo que va a ser Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos en esa época realmente era de estos 6 estados nomás. De ahí sí ellos empiezan a expandir una cosa impresionante. Entonces, Podría decir que ahí se engaña a Estados Unidos, o sea, es usurpada literalmente, porque sí, a pesar de que se supone que es la tierra de libertad, ya ellos habían enviado y estaban todo lo que tenía que ver con masonería y todo eso, y sin darse cuenta Estados Unidos empieza lentamente, sabiendo que esa tierra se le entrega a Dios, a ser usurpada. claro. Y yo me atrevería a decir que eso empieza acá en Nueva York, porque justo después de que se establecen los peregrinos en Nueva Inglaterra, llegan los barcos cargados a Nueva York, pero ya no es gente, ¿cómo decirlo? Llega mucha gente que ya no es por libertad religiosa que llegan ahí, sino gente a hacer empresa, a explotar recursos,
Llega como la familia Dupont, todos ellos Es, pertenecen realmente a la nobleza negra de allá de Europa. Ellos ya llegan a tomar, es, por eso le digo, a usurpar el país y literalmente como llamemos quitarles, dejarles, pero ir, digamos, a robarle el país como la libertad religiosa. O sea, literalmente sin claro, haberse dado hasta hace poco, es que Estados Unidos se llega a enterar que es una corporación. claro. Sí, fue silenciosamente y aquí después de que termina el territorio de Nueva Inglaterra, o sea, esta línea bordeada es el límite de Nueva Inglaterra y abajo empieza Nueva York y ahí es donde empieza el caos. De hecho, recuerden que los peregrinos querían llegar a lo que hoy es Nueva York y el Señor no lo permitió. Ellos intentaron y se levantó una tormenta y todo y no pudieron llegar allá. Bendito sea el Señor. Porque esto pareciera que, o sea, este territorio era para otra cosa. Porque ahí empiezan a llegar barcos de gente con otras intenciones. Y ahí empieza la historia de, sí, la usurpación de Estados Unidos. Y ahí se levantan después los grandes padres de la patria. Ellos son de ahí, Pensilvania, Filadelfia, toda esta zona. Bueno, Pero sí, no es que nos desviemos, pero a lo que yo voy es que, bueno, ahorita que tú termines con digamos, los 5 eventos, pero es que al ver el contexto histórico y todo lo que estaba sucediendo dentro de, llamemos dentro de esta nación, que Dios se le había entregado al pueblo, es por eso que, llamemos, Dios ve la necesidad de cumplir un patrón profético, que eso lo hablé hace mucho, mucho tiempo. Y es acá donde, llamemos, encaja mucho del por qué ese patrón profético. Ahorita que tú termines, yo solamente quisiera como aportar algo, por qué es importante ese patrón profético. ok, claro que sí, interesante. Bueno, esto es entonces Nueva Inglaterra. El oscurecimiento del sol sucede ahí. Es que no es al azar. El oscurecimiento del sol no fue en todo el planeta. Fue solamente en Nueva Inglaterra. ¿Por qué? Porque esto era una señal para el pueblo de Dios. Esto no era para nadie más, sino para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios lo iba a entender. Iba a entender que esto era espiritual. Esto no era, sí, algo científico, algo de otro origen. No, esto era algo espiritual. Era una señal del Señor para su pueblo de que Él iba a venir por segunda vez. Entonces esto tiene mucho significado y despierta al pueblo de Dios. Bueno, el pueblo de Dios se empieza a despertar desde el terremoto de Lisboa, ¿sí? Pero después al ver este evento, pues es algo muy, muy diciente para el pueblo de Dios en Nueva Inglaterra. Por eso ocurre allá. Quiero hacer como un paralelo de lo que tú estás diciendo ahí. En ese entonces, llamemos Dios, yo siempre digo, deja jugar a Satanás, usando esa facción Roma imperial, a la cual en cierta manera con la libertad religiosa y el protestantismo y todo eso, llamemos llamemos el pueblo huir, llegar a Estados Unidos a través de Roma imperial y en cierta manera ser protegidos, llamémoslo así. Y se puede desarrollar como nación, ¿no? Es como cuando el pueblo, Dios saca a Abraham y también tiene que llegar a Egipto y es mientras se forman una nación, ¿no? Mientras se consolidan. Entonces, uno ve ese paralelo de que acá deja Roma imperial, pero para este momento se supone que la libertad, el devolverle el país al protestantismo, que es lo que va a suceder al final, lo vendrá haciendo Roma papal, pero Roma papal es la que viene dándole la estocada final con el protestantismo al pueblo de Dios. Entonces es como lo invertido, ¿no? Como Dios, a la vez de que Satanás juega, Dios lo deja, pero es la manera en la cual protege, le devuelve la tierra a Estados Unidos, digamos, al pueblo de Dios, pero a la vez ellos mismos se devuelven como Roma papal y como el protestantismo contra el pueblo de Dios. Sí, interesante lo que dices. Así es. Bueno, entonces, hermana Jessie, sigamos Quizás es aquí. un poco Sí, enredado, pero si alguien tiene una pregunta, sí debería sí. hacerla.
Claro, sí. Los peregrinos llegan financiados por la Roma imperial. Entonces el Señor usa a la Roma imperial para llevar a su pueblo al nuevo mundo y sustentarlo, como dice la profecía de Apocalipsis 12, sustentarlo. Lo llevó con las alas de la gran águila. La gran águila es la Roma imperial, no hay otra. Y entonces son sustentados. Cuando ya, como dice la hermana Elcira, ya son autosostenibles, se consolidan, Como entonces, nación. como nación. Porque es que cuando Dios saca a Abraham, es que toda la historia se repite, los saca para que sean una nación. Es por eso que Dios los saca de Europa para entregarles una tierra y que sean una nación. Pero a la vez Satanás usurpa, como siempre, usurpa ese territorio. Y por eso ahorita que después de que termines muestro ese patrón profético, lo importante que el por qué el Señor ve la necesidad ya al acercarse en 1798, antes de eso levantar el patrón profético. Amén. Genial. Listo. Entonces continuemos para el tiempo para el patrón profético. Solo vamos a ver el oscurecimiento del sol. Es simplemente lo que narra la hermana Joy de cómo sucedió ese día. Un testigo ocular que vivía en Massachusetts describe el acontecimiento del modo siguiente. Por la mañana salió el sol despejado, pero pronto se anuló. Las nubes fueron espesándose y del seno de la oscuridad que ostentaban brillaron relámpagos. Se oyeron truenos y descargóse leve aguacero. A eso de las 9, las nubes se atenuaron y, revistiendo un tinte cobrizo, demudaron el aspecto del suelo, peñas y árboles al punto que no parecían ser de nuestra tierra. A los pocos minutos, un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte y haciendo tan oscuro el día como suele serlo en verano a las 9 de la noche. Bien. Entonces, este es un testigo ocular. ¿En dónde? Massachusetts. Massachusetts hace parte de Nueva Inglaterra. ¿Listo? Todo sucedió por allá. Y la descripción dice que sale el sol en la mañana, pero pronto se anubló. ¿Listo? Entonces, por qué es importante estas descripciones? Porque es impresionante que en otro texto que habla del oscurecimiento del sol en Isaías 13, ahí se dice algo más de ese oscurecimiento del sol. Vamos a ver ese texto. Aquí en Isaías 13, 9. Miren, acá dice, he aquí el día del Señor viene cruel con furia y ardiente ira para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol. ¿Qué dice acá? Al salir. ¿Y qué dice el testigo ocular? Que salió el sol. Dice, pero pronto se anuló. Cumplimiento, ¿no? O sea, perfecto. Hasta en esos detalles, que era el sol sale, pero Isaías dice que al salir se va a oscurecer. Y así fue. Interesante. Interesante. Vamos a repetir los 5 eventos ¿Será que naturales. al repetir esos Sí. 5 eventos los puedes escribir dentro del cuadro que hiciste de las flechas? Ah, yo los tengo. Es como Yo lo para que la escribí. gente como que lo pueda volver a leer varias veces o le puedan tomar su fotico. Sí, ya un segundo. Es que me falta. Bueno. Sí, yo los tenía aquí. Un segundo. Bueno, vamos a poner el texto primero. Aquí está. Número 1. Un gran terremoto. Les prometo que les voy a hacer un cuadrito con eso. Un gran terremoto. Primero. Segundo. El sol se pone negro. Tercero. La luna se vuelve como sangre. Cuarto. Las estrellas del cielo caen a la tierra.
Quinto, el cielo se desvanece o se abre o se desaparece como un pergamino. Ahí están los 5 eventos literales del sexto sello. ¿Listo? ¿Tú Y tienes la fecha de de la luna como sangre? ya vamos para allá. Todavía no hemos llegado allá. Estamos en el segundo, ya vamos a mirar qué es Tommy, lo que sucede acá. Sí, señora. cuando el sol se pone en negro, ¿eso se puede llamar eclipse? No era un eclipse. No era un eclipse. Primero porque ese día era luna llena y los eclipses de sol no son posibles en luna llena. ¿Ok? Segundo, por la descripción. Tercero, por la descripción que estamos mirando. El sol varias veces aparece y va a desaparecer. O sea, no es que se volvió oscuro y ya. ¿Sí? Por eso dice acá, a eso de las 9 de la mañana, las nubes se atenuaron un poco, ¿sí? Y acá dice, hay un tinte cobrizo. Pero luego dice, a los pocos minutos después de las 9 de la mañana, un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento. O sea, el Señor acá dejó estos testimonios para que, claro, nosotros vamos a decir, es un eclipse. No es un eclipse. Los científicos van a decir, eso es un eclipse. No es un eclipse, eso no es posible. Un eclipse es algo que ocurre en unas 2 horas y ya, y no se oscurece así de esta forma en un eclipse, ¿no? Acá lo que está diciendo es que es una oscuridad como si fuera de noche, ¿sí? Y duró todo el día. A veces aparecía el sol y luego, ¡bum!, otra vez. Como dando a entender de que, sí, esto es un evento sobrenatural. Por eso es importante leer los testimonios. ¿Listo? Sigamos leyendo. Gracias por la pregunta, hermano. Damos la bienvenida a Carolina y, y vamos a continuar. Dice, temor, zozobra y terror se apoderaron gradualmente de los ánimos. Desde las puertas de sus casas, las mujeres contemplaban la lóbrega escena. Los hombres volvían de las faenas del campo. El carpintero dejaba las herramientas. El herrero la fragua. El comerciante el mostrador. Los niños fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hacían alto en la primera casa que encontraban. ¿Qué va a pasar?, preguntaban todos. No parecía sino que un huracán fuera a desatarse por toda la región o que el día del juicio estuviera inminente. La gente se acordó del día del qué. Mire, esto es lo que quería llamar la atención al Señor. Estos eventos solo decía que el Señor estaba a las puertas. Entonces hubo un pánico, hubo temor, los niños fueron despedidos de las escuelas. Sí, o sea, ¿qué está pasando? Eso fue algo bien tremendo, sobrenatural. Sigamos leyendo, sigamos leyendo. Vamos imaginándonos ese momento. Hermana María Doris. Hubo que prender velas y la lumbre del hogar brillaba como en noche de otoño sin luna. Las aves se recogieron en sus gallineros, el ganado se juntó en sus encierros, las ranas cantaron, los pájaros entonaron sus melodías del anochecer y los murciélagos se pusieron a revolotear. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche. ¿Ven? Si hay que prender velas, luces, o sea, es porque es algo bien oscuro. Como si se hiciera de noche. Apenas, imagínese usted que apenas usted se levanta, ve el sol que está saliendo y después de un momento a otro está otra vez oscuro como si fuera de noche. ¿Ven? Es algo bien, bien tremendo. Hermano, Sigamos. me estoy Sí, señor. acordando de cuando el pueblo estaba en cautividad en Egipto, ¿no? Fíjese que Sí, también ahí hubo tinieblas. Y en sí, Apocalipsis señora. vuelven y nombran esas tinieblas. O sea que cuando hay tinieblas es porque algún acontecimiento mayor viene, según eso. Claro, pero el problema es cuando hay tinieblas cuando es de día.
cuando se supone que debería ser de día, ¿no? Entonces, interesante esto, que le ocurrió en Egipto también. Entonces, como si a esta hora, que son las 12:23 en Colombia, se pone de noche. Las aves se van a sus gallineros, todo como si fuera de noche, las ranas cantando, los pajaritos que cantan antes de dormirse cantan, así tal No, pues cual. van a decir, hermano, van a decir que es un eclipse, porque ahora todo el mundo no es un eclipse, un eclipse. Pero no es Precisamente, antes. en un eclipse no sucede eso. No sucede eso, no se oscurece tanto. ¿Ven? No hay que prender velas ni nada de eso, no. Yo estaba en un eclipse de sol, eso no ocurre. Sí se Y es por oscurece, un pero no así. tiempo Exacto, es un momento corto. nomás. Ujú. Exacto. Y uno ve ahí pasar la luna y con el sol y ya pasó. Y no se oscurece así. Es que acá estamos hablando, es que se vuelve de noche. A esta hora está de noche, por ejemplo. Son las 12:24 del mediodía, hora colombiana. Y hermanos, está de noche, cuando debería estar de día. ¿Ve? Por eso hay pánico, hay terror. ¿Qué está pasando? Un temor, ¿no? Un temor a lo que Tommy, está y estos aconteciendo. varios acontecimientos fueron los que pasaron el 19 de mayo de 1780, ¿cierto? Fueron Sí, esos. señora. Sí, señora. Estos son los que estamos leyendo. Así es. Bien. Digamos, más testimonios. Dice, el doctor Whittaker, pastor de la iglesia del Tabernáculo en Salem, dirigió cultos en la sala de reuniones y predicó un sermón en el cual sostuvo que la oscuridad era sobrenatural. Otras congregaciones también se reunieron en otros puntos. En todos los casos, los textos de los sermones improvisados fueron los que parecían indicar que la oscuridad concordaba con la profecía bíblica. La oscuridad alcanzó su mayor densidad poco después de las 11 de la mañana. En la mayor parte del país fue tanta la oscuridad durante el día que la gente no podía decir qué hora era ni por reloj de bolsillo ni por reloj de pared. Tampoco pudo comer ni atender los quehaceres de la casa sin vela prendida. Así es. Entonces, miren esto. Toda la gente se fue a las iglesias a preguntarle a los pastores del juego qué está pasando. Entonces, este pastor particularmente, dijo, esto es sobrenatural, esto no, mire, esto es una señal del Señor, eso está en la Biblia. Entonces, dice, parece indicar que la oscuridad concuerda con ¿qué? Con la profecía bíblica. Eso es lo que el Señor estaba, ese es su objetivo aquí con estas cosas que suceden. ¿Listo? Mire, la oscuridad alcanzó su mayor densidad. Mire, lo más oscuro, poco después de las 11 de la mañana. O sea, hacia mediodía. Cuando se supone que hacia mediodía es cuando el día es más claro. En este evento sobrenatural, señal del Señor, se pone oscuro, muy oscuro, de como si estuviera de noche, pero una noche así cuando está en tinieblas. ¿Mm? Dice la mayor parte del país, cuando acá habla del país no se refiere a todo el continente hoy de Estados Unidos que estamos acostumbrados, que en esa época el país era solo Nueva Inglaterra. A eso se refiere acá la hermana White del país. Fue tanta la oscuridad durante el día que la gente no podía decir qué hora era. Mire, ni por reloj de bolsillo ni por reloj de pared. En esa época no habían relojes digitales. Entonces usted, si miraba a esta hora el reloj de manecillas, no podía distinguir las manecillas. Así era la oscuridad. Tocaba tener velas. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es importante? Mire, esto. La oscuridad alcanzó su mayor densidad poco después de las 11 de la mañana, o sea, hacia el mediodía. Porque hay otro texto que habla del oscurecimiento del sol que está en Amós 8:9 y de nuevo nos sorprende el Señor con estas profecías tan exactas. Dice, Amós 8:9, mire esto. Y sucederá que en aquel día, declara el Señor, yo haré que el sol se ponga, ¿a qué horas? Al mediodía. ¿Sí ven? Y que la tierra en pleno día se oscurezca. Acá añade un detalle, al mediodía.
o sea, a mediodía, como dice acá el testigo ocular, fue donde más oscuro se puso. Densas tinieblas, tal cual como lo dice Amós 8:9, hacia mediodía. ¿Ok? Entonces, hasta en esos detalles es que tenemos allí evidencia y testimonio de lo que el Señor está diciendo en la profecía. Entonces, tenemos que ser muy, muy detallistas, ¿sí? Y eso es lo que estaban haciendo los pastores, el pueblo de Dios, mirando, diciendo qué está pasando, ¿sí? Esto coincide con la profecía bíblica, entonces estaban mirando estos pasajes. Hermana Ruth, Sí, señor. Buenas tardes, hermanos. por favor, gracias. Dice, la extensión de esta oscuridad fue también muy notable. Se la observó al este hasta Falmouth y al oeste hasta la parte más lejana del estado de Connecticut y en la ciudad de Albany. Hacia el sur fue observada a lo largo de toda la costa y por el norte lo fue hasta donde se extendían las colonias americanas. En este reporte está claro que es solamente Nueva Inglaterra, o sea, donde estaba sentado el pueblo de Dios. ¿Listo? Connecticut es como el estado, mire, Connecticut es acá el último estado de Nueva Inglaterra es Connecticut. Aquí, por aquí está, mire, Connecticut. Ese es el último estado de Nueva Inglaterra, ¿sí ven? O sea, eso describe perfectamente. Estos textos no son religiosos, son de diarios, de personas, ¿sí? De los periódicos. Que la hermana White pega acá para testimonio. Ay, Tommy, y al este, occidente, y al oeste es el oriente, ¿cierto? ¿Cuáles eran las que estaban ahí? Tú ahorita mostraste en el mapita. A ver. Al oriente, cuando se refiere al oriente, son las costas. Y Ah, ya. sí, Que y al ese es el oeste, occidente. es el oriente, ¿cierto? El este es el oriente. El este es el oriente y el Y el oeste es oeste, occidente. exactamente, sí, señora. Entonces ahí, entonces, ¿con qué hacia el occidente cuál es, Tommy? Hacia el occidente. Izquierda, Ah, ok. toda acá. Ah, sí, todo El ese pedazo. oriente, la costa. Y el ¿Listo? oriente, la costa, ya. Ujú. Entonces, Ya me quedó claro, todo lo que gracias. es Nueva Inglaterra. Ok, Sí, es Nueva Inglaterra. listo. Gracias. La extensión de esta oscuridad fue también muy notable. La Ah, bueno, profunda. ya. Ahora sí, ya llegó. La profunda oscuridad del día fue seguida 1 o 2 horas antes de la caída de la tarde. Fue seguida por un aclaramiento parcial del cielo, pues apareció el sol, aunque oscurecido por una neblina negra y densa. Después de la puesta del sol, las nubes volvieron a apiñarse y se oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial, la cual vista de las casas vecinas u otros lugares distantes parecía pasar por una oscuridad como la de Egipto, casi impenetrable para sus rayos. Como la de Egipto, como decía la Como hermana la de María Doris. Así es. Unas tinieblas, pero tremendas. Y algo acá es que se aclaró parcialmente un poquito, ¿sí? Por eso el Señor deja ver esto así para que vean que esto no es un fenómeno natural, esto es algo atípico. Aparece el sol, pero lo ven como oscurecido, como por una neblina negra y densa. Después se vuelve a oscurecer otra vez. Y la oscuridad de la noche fue aún más tremenda, más terrible que la oscuridad que vieron en el día. Un dato aquí, era luna llena, tiempo de luna llena. En tiempo de luna llena no es posible los eclipses de sol. Nunca se da un eclipse de sol en luna llena por la sencilla razón que la luna no aparece en el día, solo se levanta en la noche cuando es luna llena. Entonces es imposible un eclipse. ¿Ok?
Entonces, eso es otra prueba, o sea, más difícil aún, ¿sí? Por ser luna llena. Bien, vamos a terminar con los reportes de este gran día oscuro. Un testigo ocular de la escena dice, no pude sustraerme en aquel momento a la idea de que si todos los cuerpos luminosos del universo hubiesen quedado envueltos en impenetrable oscuridad o hubiesen dejado de existir, las tinieblas no habrían podido ser más intensas. Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse parecía sangre. Ay, mire, ahí viene la segunda señal. Y ocurrió después de medianoche. ¿Ok? Créanme que nadie estaba dormido a medianoche ese día. Nadie puede dormir estando mirando, unos mirando la Biblia, ¿sí? Otros orando, ¿qué está pasando? ¿Ok? Y después de medianoche ven la siguiente señal. O sea, ya el siguiente día, ¿no? Porque si esto ocurrió el 19 de mayo, pues esto ya sería el 20 de mayo, ¿no? Sí estamos. O sea, el Señor sorprendió con el cumplimiento enseguida. El oscurecimiento del sol comienza el amanecer del 19 de mayo de 1780. Y la luna en sangre al siguiente día. ¿Ok? Acá vamos a anotar la fecha, que es la pregunta que hizo la hermana Elcira. 20 de mayo de 1780. Ahí está la fecha. Porque ya era el otro día. No solo en calendario bíblico, sino en calendario romano, porque fue después de la medianoche. ¿Notan? Ahí juntico, ahí se cumple el tercer evento sobrenatural. La luna como sangre. ¿Listo? Y eso está en otro texto que es en Joel 2:31. Joel 2:31. Además del sexto sello están otros textos. Entonces vamos a ir al texto de Joel 2:31 que dice, bueno, ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Aquí está. La luna En fue el sangre. 20 de mayo de qué año? 1780, el mismo año, solo que al siguiente día. ¿Listo? La luna en sangre. El 19 de mayo de 1780 figura en la historia como el día oscuro. Desde el tiempo de Moisés no se ha registrado jamás periodo alguno de oscuridad tan densa y de igual extensión y duración. La descripción de este acontecimiento que han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor expresadas por el profeta Joel 2500 años antes de su cumplimiento. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Qué texto que acabamos de leer? Joel 2:31. ¿Desde Sí. cuándo no existe eso? Dice acá la hermana White. Desde el tiempo Moisés. O sea, eso no había ocurrido desde el tiempo Moisés. Increíble. ¿Ok? Y hermana, ¿Será que se volverá a repetir o no? eso creemos, claro que sí, porque ya el Señor no vino en esa época, pues tiene que darse otro momento en el cual el pueblo de Dios sepa que ya está a las puertas. Entonces, cuando veamos eso, ¿usted se imagina un día de esos? Un día oscuro así, hoy día, en pleno siglo XXI. Uf, no, la locura. Además de los sentimientos que despierta en nosotros como pueblo de Dios, sus hijos, es impresionante, hermanos. Algo iba a decir la hermana Doris. Sí, hermano. Bueno, yo lo que veo acá es que para cuando eso suceda en el tiempo nuestro, ya debe haber el sellamiento de los hijos del Señor, ¿verdad? Porque ya eso es lo último. Ya eso es, no creo, Dejémoslo, o sea,
Dejémoslo ahí, no sé, ahorita digamos que estamos reaprendiendo la profecía. Por eso es que ahorita les muestro el patrón profético y van a entender que no necesariamente el sellamiento tiene que estar ahí, porque esto es un aviso. Eso, gracias, hermana. Sí, ahorita vamos con esto. O sea, qué lindo Dios, siempre manifestándose antes de hacer las cosas, ¿no? Y dándonos espera. Y dándonos oportunidad. Amén. Bien. Y avisos así sobrenaturales, o sea, que uno lo despierta y lo pone a uno, pero ahora sí se vino, ¿no? Cuando veamos eso, uy, de eso les digo que estoy muy... Nos zarandea. Sí, es muy tremendo, muy emocionante. Bien, vamos a última diapositiva del conflicto. Ahorita mostramos otra cosita y ya vamos al patrón profético. Cristo había mandado a sus discípulos que se fijasen en las señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se acercaba. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, dijo, mirad y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Llamó la atención de sus discípulos a los árboles a punto de brotar en primavera y dijo, cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, entendéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse en estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Ok. Lucas 21, Amén. 28, 30, 31. Versículo. Bueno, la hermana Elcira lo dice y la hermana Joy que lo confirma. Llamar la atención, un aviso. ¿Sí ven? Esto es lo que quiere el Señor. Llamar la atención, avisar. O sea, nadie va a tener, pues, excusa, hermanos, con estas manifestaciones así literales. Entonces es tremendo cuando veamos esto. Por eso dice, levanten vuestras cabezas. Vuestra redención está cerca. ¿Ok? Cuando veamos estas cosas. Bueno, para finalizar este segmento, hubo otro día oscuro antes de 1780. ¿Sí? Es bueno mencionarlo. Fue también en los Estados Unidos, en la región de Detroit. No fue en Nueva Inglaterra. No fue tan fuerte como este, pero sí fue una manifestación, podríamos decir un cumplimiento parcial. Y está registrado en el libro de Daniel Apocalipsis de los pioneros, el que escribió el hermano Urias Smith. ¿Ok? Entonces, este evento lo quitaron de las nuevas ediciones. Pero yo pienso que es importante mencionarlo también porque es como un aviso del Señor previo, un cumplimiento parcial, un llamado de atención, ¿sí? En este día oscuro que también hubo. Vamos a leerlo, estas dos diapositivas. Hermana Carito. A ver. Hermana Maris. Tan amable. Sí. El siguiente día oscuro más notable comparado con el de 1780 ocurrió en 1762. De este, el señor Devens, en su libro Our First Century, página 96, habla como sigue. También hubo una notable oscuridad en Detroit y sus alrededores el 19 de octubre de 1762, siendo casi durante la mayor parte del día. Estaba oscuro al amanecer y esto continuó hasta las 9, cuando se aclaró un poco y por el espacio de 15 minutos el cuerpo del sol fue visible y se veía tan rojo como la sangre y más de 3 veces más grande de lo habitual. Durante todo este tiempo el aire fue de un color amarillento, ¿ve? Durante todo este tiempo el aire fue de un color amarillento. A la 1:30 de la tarde estaba tan oscuro que fue necesario encender velas para poder atender las tareas domésticas. Hacia las 3 de la tarde la oscuridad se hizo más densa, aumentando en intensidad hasta las 3:30, cuando el viento sopló desde el sudeste y trajo una ligera lluvia acompañada de una
profusa cantidad de finas partículas negras de aspecto muy parecido al azufre, tanto en olor como en aspecto. Y la siguiente, por favor, que hace parte del mismo relato. No ha aparecido. Ya lo cambié. A ver si lo aparece ahí. Una hoja de papel limpia, extendida bajo la lluvia, se volvía completamente negra cuando las gotas caían sobre ella, pero cuando se mantenía cerca del fuego, se volvía de un color amarillo y cuando se quemaba, afervecía sobre el papel como un polvo húmedo, muy pegante. Tan negras se volvían estas partículas de polvo en todo aquello sobre lo que caía, que hasta el río se cubrió de una espuma negra que, al ser espumada desde la superficie, se asemejaba a la espuma del jabón, con la diferencia de que era más grasienta y su color tan negro como la tinta. A las 7 de la noche el aire estaba más claro. Este fenómeno fue observado en una vasta región del país y aunque se hicieron varias conjeturas sobre la causa de tan extraordinario suceso, se le atribuye el mismo grado del misterio que al de 1780, confundiendo la sabiduría incluso de los filósofos y hombres de ciencia más eruditos. Bien. Ahora este cuadro, aquí vamos a resumir ya todo para que puedan tomar nota. Mire, sexto sello. De lo que ocurrió hasta el momento está el gran terremoto, 1 de noviembre de 1755. Un primer oscurecimiento del sol, el 19 de octubre de 1762. Otro oscurecimiento del sol ocurrió, el que estamos leyendo, 19 de mayo de 1780. Y la luna roja como sangre al siguiente día, el 20 de mayo de 1780. Esos son las fechas hasta ahora de los eventos que hemos visto. ¿Ok? Entonces, vamos para que usted no se confunda. Mire, esta columna es del cumplimiento. ¿Ok? Vamos a hacer acá otra diapositiva para poner acá las señales. Las señales no son iguales a los cumplimientos, porque una misma señal puede tener 2 o 3 cumplimientos. ¿Listo? Ya vamos a explicar eso. Entonces, la señal, las dos señales y el texto. Mire. Voy a poner los 5, después ponemos los textos. Los 5 señales del sexto sello son estas. Para repetirlas para beneficio de todos. Y voy a añadir una nueva más. El sol se oscurece. Gran terremoto. Uy, no. Aquí no está. El sol se oscurece. La luna en sangre. El cuarto. Las estrellas caen. Y el cielo se dobla. Como pergamino. ¿Listo? Esos son los 5 señales. Bien. Y las 5 señales tienen los siguientes cumplimientos. Vamos a mostrarlas todas de una vez. Y después los cumplimientos. El gran terremoto, 1 de noviembre de 1755. Primer oscurecimiento del sol, 19 de octubre de 1762. Segundo oscurecimiento del sol, 19 de mayo de 1780. La luna roja como sangre, 20 de mayo de 1780. Caída de las estrellas, el 13 de noviembre de 1833. Esa señal tuvo doble cumplimiento porque se volvió a cumplir el 14 de noviembre de 1863.
¿Ok? Entonces esos son cumplimientos de las señales. ¿Ok? Son 5 señales y 6 cumplimientos. Las 5 señales, las volvemos aquí a poner. Las 5 señales son el gran terremoto, el sol se oscurece, la luna roja como sangre, las estrellas caen del cielo y el cielo se dobla como un pergamino. Son 5 señales y 6 cumplimientos. El séptimo cumplimiento no se dio, ni la quinta señal. El cielo nunca se enrolló como un pergamino. ¿Ok? Aquí lo arreglo para que se entienda mejor. Entonces, una cosa son las señales y otra cosa son los cumplimientos. El Señor dio una señal, el sol se oscurece, pero ha tenido 2 cumplimientos. La caída de estrellas ha tenido 2 cumplimientos, como ustedes pueden ver ahí en las fechas. ¿Ok? No hemos visto el relato de la caída de estrellas, pero esas son las fechas. ¿Listo? Por eso los adventistas pioneros, ellos esperaban la segunda venida de Cristo en su tiempo, porque ya todo se había cumplido. Pero lo que nunca vimos fue el cielo enrollarse, y eso ha pasado ya más de 150 años, más de 170 años y nada. O sea, algo pasó, ¿ven? El Señor ya debió haber llegado hace rato, porque esto se supone que es cuando ya el Señor está a las puertas. Pero ya eso no sucedió, ya se murió esa generación, ya han pasado como 3 generaciones y nada. Entonces esto nos lleva a reflexionar sobre lo que pasó y cuando vuelva a suceder estas cosas, pues ya sabemos el orden. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, y aquí está, aquí ya finalizo y te damos... No, hermano, más que pregunta es que ahorita que leía leía en la última diapositiva de eso negro que dice que caía, ¿cierto? Como aceitoso, cómo ponía la hoja en blanco, la hoja blanca, cómo la volvía. Pues uno Sí, ahorita está mirando que casi, hermano, yo me atrevería a decir que estamos pasando por ese fenómeno. Mire las hojas de los árboles, por ejemplo, nosotros tenemos un naranjito, eso está negra, allá donde mi papá, negras las hojas. Y he mirado para donde los vecinos, el palo de aguacate está igual, negro, pero negro es un hollín como si le hubieran puesto fogata y el humo lo hubiera. Yo decía, Dios mío, esto se está asemejando mucho, ¿no? Es algo que quería como aportar. no, no es así, hermana. Eso va a ser más, o sea, no hemos visto cómo es que es. No es que esto se cumpla ahorita, no. O sea, así como lo está viendo, sino que esto tiene un orden y tiene un patrón que se debe cumplir. Le voy a dar la entrada a la hermana Elcira para que nos explique ese patrón, si quiere. Bueno, no me puedo demorar mucho porque pues ya van a hacer la una, voy a hacerlo como rapidito. Tommy, tengo una diapositiva para mostrarla. Esto yo ya lo había presentado hace mucho tiempo, pero es bueno volverlo a recordar ya que lo estamos como tocando otra vez, ¿no? El Señor es muy reiterativo y es bueno que miremos. Bueno, antes de compartir, quiero que sepa que ese patrón profético, como lo había hablado, primero se da con Abraham. Eso yo ya lo había tocado. Ahorita lo vamos a mirar muy rapidito. ¿Por qué Dios levanta y llama a Abraham? ¿Qué había pasado con el pueblo? Siempre ese patrón profético para que inicie es porque el pueblo entra en una apostasía. Y vamos a mirar que la iglesia adventista tuvo ese cumplimiento de ese patrón profético y lo tuvo como lo que estaba hablando Tommy ahorita allá en Estados Unidos antes de cómo Dios llama a su pueblo, así como Dios llamó a Abraham. Entonces vamos a ver esos 2 patrones proféticos rapidito. Casi no voy a tener en fechas, pero para que pueda ver qué fue lo que pasó y por qué el Señor también cumple y por qué permitió estas señales, por qué, lo voy a decir de una vez, porque el pueblo había empezado a caer. ¿Cuál pueblo? El pueblo peregrino, el que había salido de Europa a llegar a Estados Unidos, había empezado a caer ¿qué? En una apostasía. Y en esa apostasía Dios necesitaba un reavivamiento y una reforma. Es cuando Dios tiene que levantar a alguien. Ese es un patrón profético. Vamos a mirar cómo tiene el cumplimiento. Aquí tengo los 2 patrones proféticos del paralelo. El de arriba tenemos a Abraham.
En ese momento Dios llama a Abraham porque prácticamente Dios estaba viendo que Satanás estaba venciendo y necesitaba que la simiente naciera sobre en un pueblo de ellos, por eso para su pueblo, perdón, y llama a Abraham. Ya Abraham lo llama porque prácticamente todo lo que Dios había dejado se estaba perdiendo, estaba mezclado, había una apostasía y era necesario llamar ¿a quién? A alguien. Llama a Abraham. Y antes de que, cuando llama a Abraham, también le da una profecía sobre una hambruna. Esa hambruna se da en la época de José. Y luego se da una época de esclavitud. Esa época de esclavitud se da en la época del faraón. Pero me devuelvo un poco. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama para formar una nación, un pueblo que representara a Dios. Y ese pueblo, mientras eso sucedía, Dios lo envía a Egipto, llamémoslo así. Pero el propósito era que el pueblo fuera creciendo, se mantuviera fiel y pudiera ser una nación. Pero desafortunadamente ellos se contaminan, muere José, se contaminan, llegan en apostasía, totalmente vuelven otra vez y caen, llamémoslo así, y ellos vuelven y caen en ¿qué? En una esclavitud, quedan nuevamente ¿qué? Prisioneros. Y en esa nuevamente apostasía que ellos vuelven a tener el pueblo, pues Dios necesitaba levantar a alguien, pero para respaldar a Moisés tenía que manifestarse a través de grandes milagros, y esos grandes milagros era llamar la atención del pueblo, a través de ¿qué? De las 7 plagas, de todo lo que vendría, fueron señales de que Dios, aparte de eso, abre el mar rojo, respalda a Moisés. ¿Por qué lo respalda? Porque Dios está diciendo, es necesario levantar, llamar al pueblo a un reavivamiento, una reforma. El pueblo que había llamado con Abraham estaba totalmente perdido, estaba en oscuridad, estaban esclavos, había nuevamente mezclados, Satanás estaba ganando la pelea, y es como Dios necesita llamar ¿a quién? A Moisés. Ya cuando levanta a Moisés, lo respalda a través de milagros y todas esas manifestaciones sobrenaturales para llamar la atención del pueblo, es para preparar el pueblo para llegar y llevarlos al Cades Barnea. Y ese Cades Barnea era ya para llegar a la tierra que prometida. ¿Y qué sucede? El pueblo durante todo este tiempo no se preparó, a pesar de que vio grandes milagros, grandes manifestaciones, no se preparó y fueron devueltos ¿a dónde? Al desierto. ¿Por qué? 40 años, día por año, día que recorrieron la tierra, la cual no creyeron, los devuelven, y ellos, que se llama justificación por la fe, vuelven a andar en el desierto porque en el Cades Barnea ellos no quisieron entrar. Y la profecía o la promesa era cruzar el Jordán, simplemente era algo sencillo, donde le hubieran creído a Dios. A la final, ¿quién hace la obra? El Señor. El paralelo con el pueblo, cuando Dios llama a los peregrinos, llama a ese pueblo en una reforma del siglo XV, reforma del siglo XVI, porque ahí es donde surge lo del protestantismo, todo lo que hemos visto de Roma papal, Roma imperial, pero el Señor empieza a levantar un pueblo, empieza a levantar por un lado, por otro, todo lo que nos ha contado Tommy. ¿Por qué? Porque nuevamente el Señor necesita levantar un pueblo en el cual lo represente aquí en esta tierra, porque el oscurantismo también se estaba llegando a grandes términos donde la verdad se estaba perdiendo. Y es así como el Señor llama a un pueblo y lo lleva hacia Estados Unidos de América, así como fue llevado José, llega al pueblo, llega a donde 1660, una nación que Dios estaba dispuesto a entregársela, y aquí también está totalmente para el pueblo del Señor. ¿Qué sucede con este pueblo? Se establece, se vuelven a contaminar, todos sabemos, llega la masonería, llega Roma papal, llega Roma imperial, llega el pueblo de Satanás y empieza a contaminar ¿a qué? Al pueblo. Y llegan a usurpar esa tierra con la masonería, con todo lo que sucede, llamémoslo así. Pero resulta que la apostasía más grande, ahorita la miramos, se da entre 1800. ¿De dónde? 1798 a 1800. Por eso Tommy nos estaba mostrando de esas señales que Dios empieza a mostrarle al pueblo. Es para que el pueblo empezara a entender de que
volvieran a las escrituras, volvieran a Mateo, volvieran a Marcos, volvieran a ver todas esas señales, porque el tiempo estaba cerca, porque Dios ya sabía lo que había sucedido con la tierra de Estados Unidos de América, que había sido usurpada, que la masonería, que el satanismo, todo había llegado y literalmente se habían llegado a apoderar llamemos, de Estados Unidos de América. Y ahí es donde yo entendía cuando el Señor me decía, de Egipto a Babilonia. Entonces prácticamente hemos vivido en esa esclavitud, todos estamos contaminados, el protestantismo está perdido. Entonces en ese momento el Señor necesitaba llamar a alguien, nada más ni nada menos que al señor Miller. Y entonces el Señor lo llama prácticamente. Él empieza a tener una relación y un estudio con el Señor en 1831. Prácticamente la apostasía al tope llega en 1800. De ahí, antes, como Tommy nos lo estaba mostrando, 1755 hasta 1866, el Señor empieza a hacer manifestaciones para que el pueblo abriera los ojos, para respaldar a Miller, para apoyar a Miller, como Dios respaldó a Moisés, necesitaba respaldar aquí a Miller. Y necesitaba apoyarlo, que el pueblo despertara y pudieran volver nuevamente ¿a qué? A las escrituras. Es así como se levanta el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, mensaje del tercer ángel y llegamos a 1888, el Cádiz Barnea de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tampoco el pueblo quiso entrar al Cádiz Barnea y por eso tú y yo estamos hoy aquí. Fuimos devueltos al desierto. Y ahora toca mirar cuando este pueblo, en la época de Moisés, de Josué, fue devuelto a 40 años, ¿qué sucedió y hasta dónde lo devolvió el Señor? Para saber a nosotros realmente eso, con oración el Señor nos lo irá a mostrar, qué parte nos corresponde para poder terminar toda esta parte. ¿Ir a levantar un segundo Miller? ¿El Señor necesita volver a levantar el estandarte? Sí. ¿El pueblo está en apostasía total? Las iglesias protestantes están en apostasía. No hemos podido ni cruzar el Jordán, no hemos podido llegar al Cádiz Barnea y este mensaje en 1888 se debe volver a dar, pero para eso debemos volver a dar el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, el mensaje del tercer ángel y reforzar con el mensaje del cuarto ángel. Eso es lo que es un patrón profético para nosotros poder seguir esa línea. ¿Por qué? Porque si no, Satanás nos va a engañar. Todos estos cambios climáticos provocados también es para engañarnos. ¿A dónde tenemos que volver? A las sendas antiguas. ¿A dónde tenemos que volver? A las escrituras. Con la dirección de Dios, a que nos muestre conforme a un patrón profético, porque el Señor funciona así. Él deja y Satanás sabe cómo funcionar. ¿Se volverán a repetir las señales? A veces creemos que sí, porque como creemos que la hermana Helen White ha dicho, sonará trompeta tras trompeta. Podremos decir este terremoto puede ser inicio. Empezó en 1755 y el Señor ya sabía que el pueblo iba en declive. Y en 1800 vendría una apostasía total en Estados Unidos de América, totalmente cautivo Estados Unidos de América, totalmente usurpado Estados Unidos de América. El Señor no quería que Satanás llegara hasta este límite donde ha llegado y al final, y por eso era necesario en 1888 aceptar el mensaje del tercer ángel, justificación por la fe, al Cádiz Barnea. Yo sé que voy muy rápido, pero pues si tienen alguna pregunta lo podemos mirar después. No, Cirita, o sea, que en 1888 tampoco se cumplió. ¿Y nos devuelven otra vez? Pues ahí es donde a nosotros nos devuelven. Quedamos aquí porque con E.T. Jones, Wagoner no aceptaron el mensaje de la justificación por la fe, fuimos devueltos. ¿A dónde? 40 años, como dijo Tommy. ¿Cuántos años llevamos? Más de 150 años en este desierto. Sí, 157, así ya. Más o menos. 88. Bueno, y entonces yo tengo una pregunta. Siempre el Señor levantaba un líder. Para nuestros tiempos será lo que también dice Joel 2:28. Ni los jóvenes, los niños, los ancianos. Habrá profecía final, debe haberla, porque si no estamos perdidos.
¿Y cómo se debe hacer? Miller, ¿a dónde fue? A las Escrituras. ¿Quieres decir algo? Sí, es que en Joel 2, los invito a que analicen Joel 2. Repite 2 veces estos señales sobrenaturales. Como que Sí, hay 2 fases. 2 fases. El 2 Señor fases. sabía que no íbamos a entrar acá. Por lo que dice de Joel 2, entonces se vuelve a repetir, o sea que sí vamos a esperar un mega terremoto, pero no de esos provocados ni por efectos de la guerra, sino una cosa, ¿verdad? Que sí se va a sentir. ¿O como el que está pasando ahora? Puede No, ser. ese que está Yo pensaría que puede ser, ¿sí me entiendes? Porque es que ahorita, digamos, Tommy, si tú vas a lo que dicen las Escrituras también para las plagas finales, el Señor dice que eso no sucederá en todo lugar, porque si no exterminaría y acabaría la raza, ¿me entiendes? Pero Él va a permitirlo en ciertos lugares porque ahorita estamos, entre comillas, superpoblados, pero es mentiras, estamos hacinados en ciertos lugares. Sí, lo Y que ahí digo se es podría, qué pena, Tommy, y ahí se podría decir que es donde más predomina esa apostasía, esa maldad. Es que yo digo, ya estamos en una apostasía. ¿Desde cuánto hace como pueblo adventista entramos? Eso lo explicó en una de las prédicas Tommy, esta apostasía adventista. ¿Podemos recordar, Tommy, por favor? desde, no me acuerdo ahorita, pero casi desde que, o sea, Eso se da 1863 prácticamente como acá, ¿no? Pero eso empieza a darse. antes. Pero Y después de que muera la señora Helen White también, ¿no? sí, Es un progresivo declive. declive. Por eso el Señor empieza a dar más manifestaciones, así como Tommy, por eso le dije, Tommy, muestra las fechas. Así como Dios empieza a dar estas fechas, no sucede todo de inmediatez, pero es porque los que estamos por la misericordia del Señor despiertos es volver a las Escrituras, buscar al Señor de todo corazón, saber los tiempos que estamos viviendo, lo que nos queda. Y por eso es necesario saber estos patrones proféticos. Este patrón profético hasta lo repitió Jesús. Y la hermana Helen White dice que cuando Jesús vino, también fue en el momento cuando más el pueblo, Israel literal, estaba en apostasía. Impresionante. Y es cuando el Dios Padre y Jesús, Dios mismo, viene a la tierra como levantando ese líder, como sucedió con Moisés, como sucedió con Miller, para empezar a terminar la obra o la última misión. En el caso, pues se necesitaba ya el Mesías venir y despertar al pueblo, levantar la iglesia, cosa que de ahí para atrás no se pudo. Entonces el Señor está logrando aquí y lo logrará con el último grupo, 144,000. ¿Quiénes serán los Miller? ¿Quiénes serán? Amén. Entonces, hermanos, siguen que hay una estructura, hay un orden, hay un patrón, una plantilla a seguir, ¿sí? Entonces no es al azar cada vez que hay un terremoto, entonces, ay, ya es cumplimiento de no, hay que pensar el orden de los eventos, ¿sí? Hay que pensar el orden de los eventos. Para lo Preguntarle que al sí Señor, hay que partir es la apostasía que hay, ¿no? claro. Pero sí es Sí. que, perdón, es que sí, eso lo dice la sierva en eventos de los últimos días. Esos acontecimientos serían simultáneos, ¿sí? Pero fue como algo previo, o sea, es como apenas el comienzo del sufrimiento, como se dice por ahí, porque lo más duro vendría después. Bueno, Pero sí, yo tengo una pregunta y me la hago yo también, hermanos, la verdad. Yo he escuchado y le pregunto al Señor, ¿usted lo va a permitir? Los planes que esta gente tiene en la Agenda 2030 es azotar el mundo entero con el cambio climático, para que todos nos comamos el cuento. Terremotos como Tommy oró esta mañana provocados. ¿Qué más van a provocar? Inundación. Y que el Señor lo permite para ver si el pueblo despierta, si esta nación, si este mundo entero es sacudido. pues vienen las hambrunas. De esa parte, sí, Doris, viene una hambruna. Y viene una hambruna porque el Señor le dijo, José, había una hambruna.
Entonces mire todo lo que el Señor va a empezar a permitir. Yo le pregunto al Señor, ¿vas a permitir todo eso? Yo estoy segura que sí. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos compete dar este mensaje y hoy la gente está como hechizada, usted les habla y le entra por acá y le sale por allá, pues necesitamos que el Señor también, como al pueblo primero que hay que despertarnos, despertar a todo el mundo para llevar ese mensaje. La iglesia que no ha dado ese mensaje, la iglesia adventista no levantó el estandarte, lo levantó pero no lo ha sostenido, es la hora en la cual el Señor tiene que sacudir, tiene que llamar para nosotros, por eso es que estamos en este momento en una preparación y poder ser parte de terminar la obra del Señor. Bueno, pregunta aquí Jessy también que si este terremoto, claro, todos nos preguntaremos si este terremoto de Turquía es como el cumplimiento del sexto sello. Pues ya el Señor dirá. Yo personalmente no creo porque este terremoto de Turquía no se le acerca muy poquito al de Lisboa. El de Lisboa fue de proporciones impresionantes. Fue global. Listo. Aunque, Yo lo que les digo es que Dios ya va a empezar a permitir cosas. Hambruna viene. sí. Con mis compañeras, perdón, les interrumpo un poquito. Ellos empezaron a mandar por el WhatsApp, el grupo donde yo estoy, porque en el otro me sacaron. Entonces, ay, qué terremoto. Entonces yo les digo, porque me llegó también algo acerca de que cómo protegernos, porque se ve que y sienten ya que los temblores van a seguir, que los terremotos van a seguir. Entonces yo les decía, mire, Colombia no va a ser la excepción, pero ¿por qué? Por lo que he aprendido aquí, en el grupo de la verdad Osara Libre, que eso todo es provocado también. Yo les decía, más bien oremos, preparémonos, sí, porque a Colombia también le vienen cosas difíciles, pero la gente a veces no cree. Como dice Pero Silvia. algo que hay que decir es provocado y es permitido. O sea, yo lo que Sí, digo, hermano, Dios y esa que he está visto que han permitiendo. publicado que va a venirse un mega terremoto, dice. También he oído por ahí en las noticias así de que va a venir un mega terremoto y que va a comenzar como en San Andrés, isla. No sé, Bueno, también. yo voy a decirles algo y se los voy a decir. ¿Qué ha revelado el Señor? Viene una hambruna. Sí o sí, viene hambruna. Y eso es mundial. Ese momento que el Señor va a permitir, hermanos, es para que nosotros podamos hablar, como me sucedió también a mí esta semana y no he podido llamarlo porque tuve una semana fuerte. Y él me dijo, Arqui, ¿qué es lo que está pasando? Ahí es donde nosotros debemos estar, ahí es donde el Señor nos dio luz, ahí, porque él dice, siento que todo esto se va a acabar. Claro, ahí es cuando el Señor empieza a sacudir y mostrar. En otro sueño, que ya esto se va a alargar, que el Señor me mostró, sí viene un terremoto, y viene un terremoto, hermano, tan grande que vi, yo no conozco, no he ido a Estados Unidos, no conozco los rascacielos, nunca me he subido a un rascacielo, y en ese sueño yo estaba en un rascacielo en Nueva York, Manhattan, lo sé porque ahí estaba, y veo esas placas caer una a una y yo caer de arriba, solo que sentía que alguien me agarraba de cada brazo. Y como el agua, como tsunamis, empiezan a meterse dentro de las ciudades. Sí va a venir. ¿Cuál será el tiempo que vendrá? Lo que yo creo en el comienzo es, viene primero esta hambruna. Para Colombia vienen cosas duras, viene una toteada económica. Todo eso económico va ligado con una hambruna. Y eso el Señor ya lo mostró. ¿Está permitiendo esto? Podemos preguntarle al Señor, ¿estas ya son señales de lo que sucedió dentro de estos patrones proféticos, Señor? ¿Qué me corresponde a mí hacer? Porque ahí es donde se va a levantar más de uno a preguntarnos a nosotros, como el Señor me mostró en ese terremoto. Porque luego me traslada a Colombia y veo ese terremoto también en Colombia. Y ahí es donde veo gente buscándome y preguntándome. Y ahí es cuando el Señor me hace una amonestación y me dice, porque yo qué quería, llevarlos a la iglesia adventista en ese sueño que tuve en ese entonces. Y esa voz del cielo me dijo, ¿cuál iglesia adventista, Elcira?
si ya no la hay? Si tú no te has preparado y no sabes qué decirle a la gente, ¿qué le vas a decir en ese momento? ¿Dónde está mi pueblo? ¿Dónde se ha preparado? ¿Dónde me ha preguntado para saber el tiempo que están viviendo, lo que falta? Aquí es donde el Señor nos está haciendo ese llamado, que ya nos mostró, gracias al Señor, lo que viene, sí va a venir. ¿Qué nos toca, qué nos compete a nosotros? Prepararnos, porque va a venir gente a nosotros, hermanos, y nos van a preguntar. Podríamos decir que ahí se empezaría antes que el fuerte clamor o qué, fuerte pregón, perdón. Sexto sello. Ese Ah, terremoto para mí es el sexto sello lo que estamos mirando. Y eso Sí, tiene un señor. orden. Sí, señor. Después de ese gran terremoto que el Señor le mostró al Cira, vendría el oscurecimiento del sol. Sí, señor. Y así sucesivamente. Bueno, no he encontrado, porque es que yo tengo varias diapositivas, la verdad traté de buscarla ahorita, pero no la encontré. Para poder entender un poco qué sucede, me toca buscarla bien, qué sucede después de no recibir en 1888, hermanos. Por eso es que es necesario conocer nuestra historia. Y como pueblos adventistas no conocemos nuestra historia. ¿Qué sucedió en 1888, hermanos? Yo por ahí debo buscar esa diapositiva y en un momento, ahorita no, pero la mostraré. Y habla sobre el mensaje del tercer ángel. Resulta que había necesidad de recibirlo porque después ese mensaje necesita una fortaleza. Y cuando Dios muestra en 1798, es el primer tiempo del fin. Si Judá tuvo dos tiempos de fin, nosotros, el Israel, por eso es que se repite dos veces, tendrá dos tiempos del fin. Y en 1888, o sea, ahí es donde lo que le digo, ahí era el mensaje del tercer ángel. Antes de este 1888 fue el juicio investigador de 1844. Ya se dio el mensaje del primero y segundo ángel. Era importante el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a recibir poder, poder de lo alto, poder del Espíritu Santo, porque lo que tú no has logrado vencer hoy, en este tiempo de preparación, hasta cuando llegue y se dé ese tiempo, el mensaje, la justificación por la fe, mensaje del tercer ángel, ese mensaje en su lucha cumplirá y te dará poder para salir, evangelizar, y tendremos el poder del Espíritu Santo para vencer sobre nuestra vida también de pecado. Ahí nos van preparando para el sello y el grupo de los 144,000. amén. Amén. Bueno, bendito sea el Señor. Creo que terminamos y podemos orar. Bueno, oremos. A ver. Padre, gracias por darnos esta gran bendición, esta gran luz. Gracias por mis hermanos. Gracias por todos los que estamos acá presentes y gracias por todos tus hijos en la ancha paz de la tierra. Gracias por cercarnos con tu valla de protección divina y por prepararnos cada día más para ser testigos y para ayudar a otros, empezando por nosotros mismos y nuestros seres amados y amadas familiares. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias por darnos de tu poderoso Espíritu, Padre Santo. Gracias por amarnos tanto, mi Señor. Gracias por cuidarnos. Y gracias por pelear por cada uno de tus hijos en la ancha paz de la tierra, por cada uno de nosotros, Señor. Danos tu bendición para el resto del día y permítenos continuar bajo tu bendición y tu dirección. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina, ahora, mañana y siempre. Amén. Amén. Permíteme un Amén. momento, por Amén. favor, algo que el Señor me mostró. Me lo está recordando del sueño del terremoto. En ese sueño, cuando yo llegaba a Colombia, hermanos, Dios me muestra a unos hombres, mujeres, entre comillas, científicos, riéndose de lo que provocaban con los terremotos. Ahora, mientras estaba orando Damaris, sentí que Dios me dijo, todo eso el Señor lo va a permitir y lo van a provocar.
Y ellos se alcanzaban a asustar cuando veían la magnitud tan fuerte de cómo caían esas moles de concreto, pero veían que como que no les pasaba nada y volvían y se reían y sigamos.